entonamos un canto, me corrigen si estoy mal, donde le dijimos al Señor, usa mi vida. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Quieren ustedes que el Señor use su vida? Amén. Nada más 4, pues, con 4 meses suficiente. Los demás no. Amén. Porque una iglesia sentada no sirve para nada. Para nada no sirve. Y menos al Señor. Una iglesia que nada más llega a ver un show y sale contenta, pero no aprende nada, no está en el discipulado, no funciona. El mensaje del Señor, después que resucitó, Él dijo, id, 2 letras, id y ser discípulos a todas las naciones. Eso se le llama la gran comisión. La gran comisión. Ya estamos en el 9º mes del año. ¿Ha discipulado usted a alguien en todos esos 9 meses? A nadie le ha discipulado. Entonces, ni a sus hijos. Entonces ha perdido usted 9 meses. 9 meses. Sin hacer lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa ahí con eso? Cuando usted no discipula, Satanás tiene más tiempo. Satanás tiene más tiempo. Porque está escrito que cuando entre el último de los gentiles a la iglesia, ¿sabes cuáles son los gentiles? Los que no nacimos en Israel. Cuando entre el último de los gentiles, entonces vendrá el Señor por su iglesia. Y ese es un trabajo que debemos estar haciendo todos sin excepción. Pero nos ocupamos en otras cosas, ¿no? Porque no hemos entendido que pronto viene Cristo ya. Lo que está por venir en Apocalipsis no tarda en venir. Decían, es que usted espanta, pues más vale que entre al cielo espantado que al infierno riéndose, ¿no? ¿Usted qué piensa? Yo no espanto, es lo que Dios dice en su palabra. Desde un principio lo dice. Y el tema de hoy es, y me seréis testigos. Y yo quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vemos iglesias numerosísimas, pero sin discipulado, que hacen muchos eventos tras eventos y otros eventos. Allá en Torreón, creo que van a hacer un evento musical con uno de los cantores famosos. No digo adoradores, porque es diferente ser cantor a ser un adorador. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en la cárcel? ¿Estaban adorando al Señor? ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando lo estaban adorando? Que estaban todos incómodamente. Vino el poder de Dios y se cimbró la cárcel y se abrieron las rejas. Se lo he dicho ya porque se los he dicho ya a ustedes. El día en que los que pasan al frente se consagren verdaderamente, aquí el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Sí? Para mí, la alabanza y la adoración es la parte muy importante dentro de la liturgia. Muy importante. Pero los que pasan aquí deben de ser gente consagrada. Los que pasan aquí a mover los panderos y las banderas, gente consagrada, porque es cuando viene el Señor a moverse. Si no, estamos haciendo puro ruido, y yo también. No estaban Pablo y Silas, ¿sabe usted cómo estaban ellos? Por predicar el Evangelio, en unos que se llaman cepos, unos hoyos para los brazos y otros hoyos para las piernas. Y estaban hasta lo último de la cárcel. Ahí los tenían bien cómodos, ¿verdad? ¿Estaban cómodos o incómodos? Y empezaron a adorar al Señor. Usted está aquí bien cómodo. ¿Y cómo adora usted al Señor? ¿Cómo? Se postra. O sea, no es porque haga usted un ejercicio espiritual y se ponga hasta no. Que el Espíritu Santo lo tome o la tome. Porque es personal la adoración. No es lo que canten los demás. No es porque usted ve que levantan las manos, usted también las levanta.
¿Para qué las levanta? ¿Sabe para qué las levanta? ¿No sabe? Vamos arriba. Copiamos. Cuando usted levanta las manos, le está usted diciendo al Señor: Señor, me rindo a ti, Señor, ya no quiero vivir mi vida. Cuando usted levanta las manos, le dice también al Señor: Señor, no aguanto la carga que traigo, Señor, cárgame, levántame, porque ya no puedo dar un paso, Señor. Para eso levantamos las manos, para rendirte y también para pedirle que te cargue, que te levante. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da la información correcta de la forma en que la iglesia inició su servicio a Dios, cumpliendo con su llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el manual para usted como iglesia, para que usted viva conforme a lo que está aquí escrito. No hay nada que inventar. Y en el libro de Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue, usted se sabe de memoria este versículo. Sí. Pero lo está usted llevando a cabo. Porque no es nada más saber, sino hacer. No es nada más oír, sino poner por obra de lo que vienes aquí y tienes que poner por obra lo que te habló el Señor a través de la voz del predicador. Si no, todo es inútil. Todo es inútil. Venimos a recibir instrucción de lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Venimos a recibir instrucción de cómo se vive el cielo aquí en la tierra. Para entrar al cielo tenemos que aprender a vivir cómo se vive el cielo aquí abajo, en obediencia a la palabra de Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Sí? Y quiero que seas ingenuos para el mal y prontos para el bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La obediencia. La obediencia. Los últimos 200 años ha sido una debacle tremenda de la iglesia cristiana. Se han metido muchas personas, se ha metido el mundo a la iglesia de una forma tremenda. Se ha tergiversado la enseñanza, la sana doctrina. Mucha gente que se reúne está en contra de la sana doctrina, le dice que es legalismo. Así califican a los que son radicales, a los que no se permiten nada, porque tienen tentación, porque todos somos tentados, pero no te lo permites, no dejas que tu yo avance, huyes de las pasiones juveniles, llámese como se llame. ¿Por qué? Porque tienes un llamado santo, tienes un santo llamado de parte del Señor. Me seréis testigos, la palabra original dice: me seréis mártires. Mucha sangre se ha derramado, se los he dicho, para que usted haya recibido el Evangelio. Y eso no lo contemplamos. Repito, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da la información correcta de la forma en que la iglesia inició su servicio a Dios, cumpliendo con su llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos enfocamos en el versículo 8 en esta tarde, pero quiero llevarlos primero a los versículos 6 y 7 de ahí mismo, de Hechos capítulo 1. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos habían estado pensando acerca de la venida de Cristo.
Recordaban lo que dice Joel, el profeta, en Joel 2:28. Ahí dice que habría en los últimos tiempos un derramamiento del Espíritu Santo. Recordaban ellos, los discípulos, que el profeta Joel había hablado del derramamiento del Espíritu Santo en relación con el gobierno glorioso de 1000 años de Jesucristo. Sí sabe que va a venir a gobernar 1000 años, ¿verdad? Y aquellos fieles para con Dios van a venir con Él a gobernar. Por eso se nos está preparando para aprender aquí abajo a tener dominio propio. Gobiérnate, gobiérnate, no dejes que tus instintos salgan, porque eso no funciona. Eso lastima a los que viven contigo y te lastima a ti y se rompe la relación con Dios. Pensaban que pronto el Señor establecería su reino. Por eso le están preguntando, porque se acordaban de la profecía de Joel, que se iba a derramar el Espíritu Santo tremendamente. ¿Sí? Él lo ha dicho ahí en versículo 5, mire, de Hechos capítulo 1, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Basándose en eso, le preguntaron al Señor: ¿establecerás tu reino ya? ¿Ya viene el milenio, Señor? El Señor no los corrigió por esperar su reinado, literal, por 1000 años sobre esta tierra. Solo les dijo que la fecha estaba establecida por el Padre en su sola potestad. Esa información es exclusiva del Padre, de nadie más. Pero el Señor nos dejó señales, ¿verdad? Señales de las cosas que iban a anteceder antes de su venida, como Sodoma y Gomorra. Iban a ser los tiempos. Me mandaron ahí un video ahí donde está un disque pastor. ¿Sí? No quiero decir de qué denominación, presentando a 2 homosexuales y poniéndose sus anillos. Hasta ahí está llegando la maldad. Olvídese de lo que está pasando afuera. Veamos lo que está pasando aquí adentro, aquí y en todas las congregaciones. ¿Cómo está usted viviendo a los ojos de Dios? Hemos entendido que fuimos comprados por precio, que ya no nos pertenecemos. Hemos entendido que tenemos un santo llamamiento. Hemos entendido que somos la luz para la gente que está en tinieblas. Hemos entendido que somos la sal de la tierra, que nuestra forma de vivir provoca sed a los que nos ven de conocer a Cristo Jesús. ¿O qué provocamos? Es cristianos. Se dicen cristianos, pero son bien tranzas, ¿no? Ese es el calificativo que hay y yo lo he escuchado. Una vez me dijo un señor: si yo quisiera hacer dinero, me metería yo de pastor o pondría una cantina. Y pues le dejo mi puesto, póngase a probar lo que es amar a Dios y a la gente. ¿Sí? A que le caigas mal a la gente por lo que le dices, que dice Dios. ¿No? ¿Cuántas veces han querido apedrearme ustedes? Qué bueno que le dijeron a los supieres: aquí no pasan piedras. Es que es cierto, la misma gente dice: la verdad no peca, pero incomoda. Entonces el Señor no nos corrigió por esperar su reino literal de 1000 años sobre esta tierra. Solo les dijo: eso solamente está debajo de la potestad de papá. ¿Sí? Y en el versículo 8 el Señor dirigió la atención de sus discípulos a lo que era más inmediato. A lo que era más inmediato. Esto es lo que tienes que ser. ¿Sí? ¿Verdad? Ellos deberían ser sus testigos. Usted también. Sus representantes, usted también. ¿Qué clase de representatividad le da usted al Evangelio en este mundo? ¿Qué clase de representantes somos aquí en la tierra de Cristo? ¿Sí saben? ¿Me estoy explicando bien?
Porque el Señor lo dijo ahí en 1 Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted debe de hablar, de vestir, de comportarse como Cristo, anunciar las virtudes de Cristo. Bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito es Dios. Ellos debían ser sus testigos, sus representantes, primero dice aquí en Jerusalén, en la ciudad donde habían crucificado al Señor Jesucristo. Ahí dijo, aquí empiezan a predicar el Evangelio. Ahí donde me crucificaron, ahí quiero que empiecen. Después en toda Judea y luego en Samaria. Samaria era un pueblo que era enemigo de los judíos. Tú tienes que ir a predicarle a tus enemigos, aquellos con los cuales has tenido roces fuertes. Yo creo que con tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, con tus vecinos, para que no vayas tan lejos. Quiera ponerte a cuentas con ellos. ¿Lo has hecho? Porque no es nada más que digas soy cristiano y no ejercites el ministerio de la reconciliación. Hermano, para ir al cielo no es nada fácil. No es que te vengas a sentar aquí todos los domingos y ya piensas que vas a ir allá. No, hermano. No es vida de iglesia, es vida de Cristo. Qué bueno que vienes, que cumples cuando dice el Señor, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Pero es entre tú y Dios. Hoy es el servicio, pero pues quedamos de ir allá, ¿no? Pues sí, al fin Dios está en todos lados. Pues sí, Dios está en todos lados, es cierto, pero Él dice, no dejando. ¿De qué? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Imagínate que de repente quieres ir a trabajar y la pierna derecha no quiere. Imagínate eso. La fuerza que nos agarras, ¿no? Y para trabajar sales volando. Pero para buscar al Señor, como su familia, nos cuesta. Y el problema es que pensamos que vamos a ir. Deberían de ser también en Samaria sus testigos, ir a reconciliarse con sus enemigos. Creo que yo le he dicho que cuando yo vine a Cristo no quería yo hacerlo, hasta que escuché una predicación donde me dijeron que estaba yo incompleto, tenía yo que restaurar. Si tienes a la persona cerca con la que tienes enemistad, tienes que ir a doblarte, humillarte delante de Dios, para que seas libre. Para que seas libre. ¿Han leído el libro del profeta Jonás? Jonás no quería ir a predicarle a los ninivenses. No quería. El Señor dijo que fuera y él agarró el barco y hasta pagó por el viaje. Cuando Dios te manda no pagas, Él paga todo. Pagó para irse al lado contrario de donde Dios lo mandó. Y muchos de nosotros siempre vamos al lado contrario. Siempre. ¿Y qué pasó? ¿Qué cosa hizo el Señor? Le envió un tsunami, ¿no? Y empezó a moverse todo el mar. Ahí nos dijo, en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Ahí empezó a moverse todo y se espantaron los marineros. ¿Qué clase de llamada de atención estaba dando Dios al profeta? ¿Y el profeta qué estaba haciendo? Durmiendo. Párate, dormilón, le dicen al profeta. No se lo estoy diciendo a ustedes, nada más se lo estoy diciendo a ustedes. Párate, dormilón. Y luego le dice, ¿tú sabes por qué? Cuando le dice, yo soy siervo de Jehová, dijeron, ahora sabemos por qué. Y él dijo, échenme al mar y se va a calmar la tempestad, para que vean que el suicidio te lleva al infierno.
Jonás no se quería suicidar. Échenme a mar ustedes, échenme a mar. Y se va a acabar. Y eran mejores ellos que él, porque empezaron a tirar muchas cosas para no echarlo al mar. Nada más que cuando Dios dice así va a ser, no lo puede mover. Y le echaron al mar, ¿y qué pasó? Se lo agarró un pez. ¿Sabes cuál es el pez que usa corbata? El pescuezo. Lo agarró una ballena, un pez, y se lo... ¿Sabe que Jonás murió dentro de la ballena? Hizo una oración, pero él murió porque era una señal de Jesucristo, la señal de Jonás de su vida. Y Cristo murió en la cruz de Calvario. Y ahí le dio vida el Señor y lo depositó en las playas de Nínive. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el impío no se pierda. Y yo pienso que a ti te va a llamar la atención pronto el Señor si no estás ejercitando el ministerio de la reconciliación. Obviamente si eres hija o hijo, si no eres hijo o hija ni se mete contigo, te alcanza tu pecado. El pecado es un boomerang, lo que siembras lo recoges tarde que temprano. Y ahí les predicó a los ninivenses y esa generación se salvó. Se salvó y Jonás estaba bien enojado porque se habían salvado. Entonces, ¿qué cosa quería Dios hacer en este hombre? Sacarle el odio contra los ninivenses. Porque cuando odias a alguien no puedes entrar en ningún lugar. ¿A cuántos odia usted? Es que me hizo daño, sí, te hizo daño, pero tú también has dañado a otras gentes, ¿o no? Bendito Dios. Ellos debían de ser sus representantes hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hacía falta? Les dijo el versículo 8, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Amén. Ese era lo primero. Recibiréis poder para ser testigo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, la hija de Dios verdaderos tienen poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida diferente, para rendirte al Señor. Hermano, podemos tener mucho talento. Mucho talento. Puedes ser un excelente pianista, bajista, puedes tocar muchos instrumentos, pero si no tienes poder, pues eres puro ruido lo que se hace. Es puro ruido, nada más. No atraemos al Señor. Puedes tener una gran instrucción teológica. Hay teólogos que no han nacido de nuevo. Yo no lo quería creer. Ahí está un teólogo que aparece en Juan capítulo 3. ¿Cómo se llamó? Nicodemo. Era maestro de Israel. Era un teólogo y no había nacido de nuevo. Puede ser un teólogo, pero ese es ineficaz si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Por otro lado, puede uno carecer de estudios teológicos, que no fuiste a un instituto bíblico a prepararte, que no es malo, ¿sí? Puedes no tener ningún atractivo físicamente o como tú quieras, pero si tienes el poder del Espíritu Santo, los inconversos se van a detener para verte cómo fluye el fuego del Espíritu Santo a través de tu forma de vivir. Y yo quiero decirles que en estos 200 años que han pasado, siglo XIX, siglo XX, la iglesia se inundó de muchas cosas que es porquería. Por eso en el capítulo 1 de Génesis dice el Señor que la tierra, ¿cómo estaba? Así está la tierra. Está desordenada y vacía. ¿Qué significa vacía? Vanidad. Volvemos a Génesis 1. Y el Señor dice que Él va a separar las aguas. Va a separar las aguas limpias de las aguas sucias que se están predicando. Las aguas contaminadas con cosas del humanismo.
Esta palabra no necesita adorno. Esta palabra es poder porque es palabra de Dios. Esta palabra santifica, esta palabra cambia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú estudias esto todos los días y tiene algo precioso que te vas apartando más de las cosas que todavía te gustan. Puedes tener 20 años sentados en un lugar, en una congregación, pero 20 años sentado no te hace cristiano, así como 20 años en un garaje no te hace carro. Y para mí es preocupante, amados hermanos, ustedes, las vidas de ustedes. Se los digo con todo mi corazón y delante de Dios. Pablo le decía a la iglesia de Galacia: me temo que he trabajado en vano en vosotros, pero no desmayaba. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Esas son las oraciones de los que nos decimos pastores, de los que sirven en una iglesia. Apoyan al pastor orando por las personas de la iglesia. Espero que así se esté haciendo. Se han dado aquí listas para que oren por esas personas. ¿Quién sabe si lo sigan haciendo? Bendito Dios. Estos discípulos ya habían recibido el soplo del Espíritu Santo. Miren, vaya conmigo a Juan 20, versículo 22. Ya cuando el Señor les da el soplo del Espíritu Santo, es cuando ellos nacen de nuevo, porque no había nuevos nacimientos hasta que Cristo muriera y resucitara. Juan 20, 22, ¿ya lo tiene usted? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Ahí los discípulos, su espíritu muerto fue vivificado. Vivificado. Muchos de nosotros tenemos el espíritu muerto. Por eso no nos metemos con Dios ni obedecemos a Dios. Tenemos un sentimiento en el alma por Él, pero nada más. Era lo que tenían los apóstoles. Sentían cariño, sentían amor por Cristo, pero un amor humano, porque si ya hubieran sido vivificados, no lo hubieran dejado en el huerto de Edén, nunca hubieran corrido. Pedro jamás hubiera negado a Jesucristo, pero ya estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. Y yo deseo que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. Después de haber recibido el Espíritu, ahora necesitaban tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Tú has tenido la llenura del Espíritu Santo? Porque es un mandamiento. Lo dice Efesios 5, versículo 19, 18. No os embriaguéis con vino que causa disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es lo que se tiene que buscar todos los días, porque la llenura de ayer no te sirve para hoy. Por eso nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Pero si tú no tienes esa idea de estudiar la palabra, leer 5 o 10 capítulos diarios de la Biblia, no viene el Espíritu a llenarte, porque el Espíritu Santo se mueve donde hay palabra de Dios. No confundamos las lenguas, por favor. Si ustedes leen Hechos 2 en adelante, cuando hablan lenguas, no eran lenguas angelicales las que estaban hablando, porque los que venían de otros lados entendían lo que estaban diciendo. También hay lenguas angelicales, dice 1 Corintios 13. Si hablas lenguas angelicales o humanas y no tienes amor, vienes a ser como un címbalo correctivo. No estoy en contra del hablar lenguas, pero las lenguas se abren cuando el Espíritu Santo te las da, no cuando tú quieras. Hay unos que dicen: a ver, ustedes abren sus lenguas, y empiezan ahí. Esas no son del Señor, porque es el Espíritu Santo el que nos da para hablarlas. Él es el que fluye y toma nuestra lengua. Ahora necesitaban tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para establecer el reino en los corazones de aquellos que oirían las predicaciones. Para eso es la llenura del Espíritu Santo.
para establecer el reino en los corazones de las personas que escuchan el Evangelio. Con el poder del Espíritu Santo serían convertidos en embajadores del reino de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:20. Si usted es cristiana, cuando le pregunte, ¿usted quién es? Pues soy embajadora del reino. Soy embajadora, fíjate. Imagínate lo que Dios dice de aquellos que compró para Él, embajadores del cielo. ¿Qué cosa ven la gente en tu vida? Y un embajador, cuando lo mandan de México a otro lado, ese embajador no haga las cosas que él quiere, sino los que les dice el gobierno mexicano es lo que dicen en otro país. Nosotros como embajadores no tenemos que decir nada de nosotros, sino de aquel que nos llamó para predicar su palabra. No le podemos quitar nada ni añadirle absolutamente nada. No se puede adornar la palabra de Dios para caerte bien. Yo no pretendo caerte bien. Porque Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Pero que te aborrezcan porque les dices la palabra, no porque eres un tramposo o una tramposa, esa es otra cosa. ¿Ya tiene usted 2 Corintios 5? Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuchen bien este título del cielo para los hijos y las hijas de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando tú le estás hablando de Cristo a una persona, es Cristo rogando a esa persona. Pero si esa persona no quiere, ¿qué puedes hacer? Más les valía no haber escuchado el Evangelio. Dios rogando a través de su santa iglesia a los inconversos. Bendito Dios. Embajadores. Yo lo creo. Yo no sé si tú lo crees. ¿Por dónde empezarían a trabajar los apóstoles? ¿Hasta lo último de la tierra o por dónde? Por su casa. Por su casa. ¿Sí? El ministerio empieza primero por la casa, Jerusalén. 1 Timoteo 3. ¿Ya lo tiene? Está antes de la segunda. Veo que leen su Biblia todos los días. Muy bien. ¿Verdad? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí habla de dos casas. Esta, porque yo soy un espíritu metido en este cuerpo. El que no sabe cuidar su propia casa, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Yo no puedo unir este cuerpo con una ramera, porque estoy unido a Cristo. Soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había de ser morada en mí. No soy perfecto, pero soy temeroso de Dios y aún hasta miedo tengo en ocasiones. ¿Bendito es Dios? La palabra sumisión aquí que aparece
Pues el que no sabe, sujeción es la misma que sumisión. ¿Ya lo tiene usted ahí, versículo 4? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay personas que hacen infinidad de negocios, de muchísimas tranzas para mantener a su familia. Dicen que lloren en mi casa mejor que lloren en la ajena. ¿Sí los conocen? Pobrecitos. Pero con toda honestidad, ¿qué dice Proverbios 5, 20, versículo 5? ¿Qué dice? A ver, aquí lo hizo. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Para qué le sirves? ¿Para qué le dejas dinero que no te lo ganaste, sino que lo transaste? Déjale tu integridad, es la mejor herencia para los hijos. Que no se haya mentira en tu vida como hijo o hija de Dios. Que seas una carta abierta, como dice el apóstol Pablo, donde todos pueden leer en tu vida que no hay mentira, que no hay pecado, que no hay maldad. Que eres lo mismo aquí, en tu casa y en la calle y en la escuela y en el trabajo. No cambias de hábito. Porque muchos andan mal y no dices que no quiero que me vean de la iglesia, pero si te está viendo el dueño de la iglesia. Sus ojos están puestos sobre ti, sus oídos también. ¿De dónde te vas a esconder? Mas sin embargo somos como Satanás. Pretendemos que nos podemos esconder de Dios. No, hermano. La palabra sumisión, o sea, en el idioma griego es senotes. S de sílaba, E de Elena, M de mamá, senotes. ¿Qué significa? Es decir, instruir a tus hijos con seriedad, con dignidad, instruir a tus hijos. Tú eres el ejemplo de ellos. Tú eres el ejemplo. ¿Para qué vas a predicar el evangelio si no eres un ejemplo en tu casa? ¿Andas buscando hacer negocio? Por ahí empieza. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Desgraciadamente yo vengo oyendo desde hace 37 años, los hijos de los pastores son los peores. No es cierto. No es cierto. Hay pastores que empezaron por su casa. Por ahí empezaron a instruir a sus hijos. Y no querían ser pastores. De ahí es el Señor que los agarra y los toma. Y los hace sus representantes. Con dignidad. O sea, tener una forma de vivir decente y en orden. Decente y en orden, cosas pequeñitas. Varón, te levantas de tu cama y te vas a bañar y arreglas tu ropa, la cuelgas y la pones ahí. Orden. No, pues allá ni vieja. Orden. Dejas tus calcetines ahí todos parados. Orden. La casa, el orden empieza en la casa, no afuera. Afuera somos de, ay, mira qué educados. ¿Y en la casa? ¿Y en la casa? Te tomas un refresco y pasen a ver al león. El orden. El orden. Tus hijos tienen que ver el orden. Y tú los puedes enseñar a ser ordenados. Y si sabes planchar, yo sé planchar. Fui soldado. Dice mi hija Carla que es bueno casarse con un soldado porque sabemos obedecer órdenes y tender la cama. Y cuando nos levantamos a las 5:30, bañarte y a tender tu cama y a bolear tus zapatos. Todos. Entra en orden. Orden. Somos el ejército de Dios. ¿Sí lo sabes? Levantarte, ganarle al sol, levantarte en la oscuridad y a buscar a tu Dios. Hermano, es que no tengo nada que decirle. No le digas nada. Nada más dile, venme aquí, Señor. Venme aquí. Y el Espíritu empieza a soltarte la lengua. Venme aquí, Señor. Necesito de tu presencia. Porque siempre vamos a orar para pedir, no para tener amistad con el Señor.
Necesito de ti, Señor. Así como el aire que respiro, tú eres mi vida, Señor. Voy a salir a trabajar, se va a quedar mi esposa con mis hijos, Señor. Mientras yo voy para allá, ve conmigo, pero también queda con ellos, Señor. Guárdalos. Guárdalos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, guárdame a no ofenderte a ti, y guárdame de no ofender a mi prójimo, y guárdame, Señor, en mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y el Señor se goza, porque dice la Biblia que la oración de los justos es su gozo, es su gozo, es su gozo. Él se goza cuando estás hablando con Él. Bendito Dios. Nunca le llames la atención, no sé si tengas 2 o 3 hijos, no hagas tonterías como yo las hice y le sigo pidiendo perdón a mis hijos. Llamarle la atención a uno de tus hijos delante de sus hermanos es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Llamarle la atención con dignidad, son almas también. Aquí les he dicho a los varones, saluden a los niños, no lo hacen. ¿Por qué no lo haces si tú también fuiste niño? Acérquense a los niños, salúdenlos. ¿Cómo te llamas? ¿Seguimos siendo egoístas? Pues si tienes un niño allá, sale y lo agarras y sales para allá y no saludas a los otros niños. Hacemos acepción de personas y eso no está bien delante de Dios. Eso es aprender a tener a nuestros hijos en sumisión, porque nuestra vida es un mensaje para ellos de que estamos sometidos a Dios. Hechos 2, versículos del 1 al 4, por favor. Estamos viendo cómo dio inicio la iglesia del Señor y hacer un comparativo de la iglesia de hoy, a ver qué resultados sacamos. Empezando por uno, ¿no? Porque es muy fácil ver hacia otras congregaciones y olvidarnos de cómo estamos aquí. Hechos 2, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 1 al 4. Recibiréis poder, les dijo el Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Fíjense qué milagro. Unánimes, ¿qué significa unánimes? Estaban en una sola alma. Así debe estar el esposo y la esposa. Unánimes. Pero siempre estamos divididos. Uno jala para allá y la otra para allá. Y nunca nos ponemos de acuerdo. Y Satanás brincando alrededor de esos matrimonios gozosos. Yo creo que aquí no hay de esos aquí. Yo creo que están bien sometidos, ¿verdad? ¿No? Díganme sí o no. Qué bueno que no dicen mentiras. Te lo voy a preguntar a Belinda, ¿no? ¿Sí, sí? Sometidos, estaban unánimes, es un milagro. Si 2 no podemos estar juntos unánimes, imaginen, 120 unánimes juntos, qué milagro tan tremendo. Pues estaban 120 juntos en armonía, con un mismo sentir. Yo quiero decirle, no lo busque, el Salmo 133, versículo 1, dice, mirad, dice, llega aquí una persona, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La gente que entre aquí debería de ver una armonía y oír una armonía, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 del Salmo 133 dice, porque allí envía Jehová bendición.
y vida eterna. Así estaban los 120 juntos, unánimes en armonía, y descendió la bendición. Y yo se los quiero predicar esto para que aprendamos a estar juntos en armonía y salgamos con la bendición del cielo. No salgamos como venimos, sin llevar nada, porque qué triste es venir y que el Señor no te dé una palabra de aliento, de vida, para continuar hacia adelante. Con ese poder, amados, sobre el mundo espiritual, se iniciaron las predicaciones. Con ese poder se inició la predicación del Evangelio. Vaya usted conmigo ahí, el capítulo 2 de Hechos, versículos 40 y 41. Ya lo tiene, ¿verdad? Hechos 2, 40 y 41. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjese cómo se inició la predicación. ¿Tú te atreverías a decirle a una persona, sed salva de esta perversa generación? Ahora ya no. Ahora le dices, sonríe, Cristo te ama. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? O sea, hemos tergiversado. Porque si tú a la gente que le predicas, le estás enseñando o le estás diciendo, no le haces notar a dónde está sumergido o sumergida, ahí se va a quedar. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué le quiere decir a usted esto? Que todo aquel que no es cristiano vive una vida perversa. ¿No es cierto? Lo dice Dios. Todo aquel que no es cristiano es hijo del diablo. Así dice la Biblia, Juan 8:44. ¿Por qué? Porque todo aquel que no quiere a Cristo es su adversario. Y diablo significa adversario. Dice, hermano, dígase los vientos, no puedo, que no tengo otra forma de decirlo. No hay otra forma. Así se inició predicando el Evangelio. Jesucristo decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué cosa decía Juan el Bautista a los fariseos que se creían hijos del pueblo de Dios? ¿Generación de qué? De víboras. Hemos hecho un lado todo esto y hemos escogido solamente para predicar las puras bendiciones. Y la gente está feliz, pero no recibe nada. El que se queda con todo es aquel que les dice de la prosperidad. Él es el próspero, los demás no. Hasta aviones tiene. Sí les dije cuando fuimos a ver a la familia ahí de Juanita Barrón a Laredo, Texas, que la mujer quedó inválida, ya quedó, aquí viene a dar su testimonio. Me decía, tienes que ir a Saltillo a dar tu testimonio, y si no puedes ir, te mando al avión. ¿Tiene avión? No, un hermano que digo el avión, porque tiene el avión. ¿Tiene avión, iglesia? No, es un hermano. No hable de ti, ella sabes. Esa es la predicación, amado hermano. Si tú quieres tratar con algodoncito el pecado, no funciona. No funciona. Tienes a tu esposo que es incrédulo y si se te muere, ¿qué va a pasar? Amén. Dice, no, espérame. Por poquito abrieron la boca, pero no, ¿verdad? ¿Sí? ¿A dónde se va a ir? Tienes un hijo que es incrédulo. ¿A dónde se va a ir, iglesia? ¿A dónde? A mí es una preocupación, hermano mío, pero digo en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000. Así empezó el poder de la predicación. Hermanos, Pedro, bien ungido, un sermón, 3,000 personas. Yo predico 3,000 personas y una persona se salva. ¿Cómo han cambiado las cosas?
No hay unción, amado hermano. Si aquí no estás aprendiendo, huye por tu vida. De veras. De veras. En ello te va la vida eterna, amado hermano. No vais a pensar que yo paso al púlpito y agarro cualquier cosa. Yo le pregunto a Dios qué les digo, porque yo qué cosa les puedo decir. ¿Qué les puedo decir? Y batalla para poder saber qué cosa es lo que les va a traer Dios a ustedes. No, primero por mí tiene que entrar la palabra. Fueron convertidas 3,000 personas. ¿Qué fue lo que les aconteció a esas 3,000 personas? Lo que dice 2 Corintios 4, versículo 4. Que vaya conmigo. Eso es lo que tiene que hacer. Así se inició la iglesia, con el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 4, versículo 4, ¿ya lo tiene? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Les resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A esas 3,000 personas, con el poder del Espíritu Santo en la palabra que habló Pedro, le resplandeció la luz del Evangelio. Cayeron las vendas espirituales. Eso es lo que tienes que hacer tú cuando eres ungida o ungido por el Espíritu Santo. Cuando tú hablas la palabra, sale el poder de Dios y trae convicción de pecado a las personas que te escuchan, y un profundo arrepentimiento, y además miedo de volver a ser adúltero, de volver a ser fornicario, de volver a practicar el aborto, de no decir mentiras. Eso es el arrepentimiento. Perversa generación. De ahí me sacó a mí de una perversa generación, y yo bien pervertido. Yo no sé tu vida, pero yo sí conozco la mía. Y me avergüenzo. Dio inicio a la lucha del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. ¿Sí? Hechos capítulo 8. Ese es el cristianismo. Es un ejército, el ejército de Dios contra las huestes celestiales de Satanás, en los principados y potestades. Ahí están en el cielo, y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales haciendo la guerra. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es aquí en la tierra, no es contra los hombres, es contra Satanás. Hechos, ¿qué les dije? Versículo 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ese es el Evangelio. No hay otro. O sea, hay un remedio. Hay un remedio del Evangelio. Hemos sido llamados a luchar contra Satanás, a arrancarle las almas, atando al hombre fuerte y saquear su casa. ¿Cuál es la casa de Satanás? El mundo. ¿Te estás preparando para eso? Saquear la casa, el mundo. El cielo se hace fuerte, solamente los violentos lo arrebatan. Es una lucha tremenda en las rodillas, amado hermano, donde tú persistes, hasta que el Espíritu Santo arranque esas vidas de Satanás y las atrae a Cristo Jesús. Como dice Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Vivíamos en un reino, el reino de pecado, de maldad, de muchas cosas.
que ofendían a Dios, y de repente llega el Señor a tu vida y te rompe esa cadena y te trae a su reino de luz y empieza a prepararte para que seas una columna del Evangelio en cualquier lugar. ¿Cuál es el Evangelio que vivimos nosotros? Es un Evangelio donde el pastor dice: hermanito, ¿puedes hacer esto? No tengo tiempo. Es un llamado a renunciar a todo, como iglesia, a renunciar a todo, a ti misma, a tus gustos, a ti mismo, para aprender a buscar, a agradarle a Dios. Ya no nos agradamos a nosotros mismos, vivimos para agradarle a Dios. Ese es el Evangelio. Dice Pablo en Gálatas 1:10: si yo le agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si andas buscando aplausos, pues ahí aquí. Hechos 19, versículos 11 y 12. ¿Lo tiene? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así se inició el Evangelio. ¿Cómo está el Evangelio ahora? ¿Quién hacía los milagros, Pablo o Dios a través de Pablo? Personas que va a venir Tofiko Mazapán a predicarnos acá, y luego que va a venir el japonés de Quito Tulana y hacen eventos y no sé cuántas cosas. ¿Por qué no nos doblamos y que venga el Espíritu Santo? ¿Para qué quieres a un hombre? Mejor vamos a ponernos de rodillas, Señor. Ven a tu iglesia. Ven a tu iglesia. No venimos a oír al hombre, no venimos a ver al hombre, venimos a verte a ti, Señor, a escucharte a ti, venimos a adorarte a ti, Señor. No nos dejes salir ya como hemos llegado, Señor. Cámbianos. Bendito Dios. Tremendo. Tremendo es esto, el Evangelio de poder. Porque el Evangelio es poder para todo aquel que cree, dice Romanos 1, versículo 16. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Hay cuestionamientos sobre estos milagros, pero el Espíritu Santo es soberano. Yo no puedo manipular al Espíritu Santo. Si Él quiere fluir ahorita, que fluya. Él es el que yo tengo que estar sometido como vasija. Yo no puedo ordenar nada. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Yo le pido que fluya y que toque tu vida, que rompa tu corazón y que reconozcas en dónde estás en este momento. ¿A dónde estás en este momento? Si hoy partieras, te irías con el Señor. Cuestiónese. Eso se trata. De que te preguntes a ti misma y a ti mismo. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bendito Dios. Hechos 9:36, por favor. Bendito Dios, santo, santo. Del 36 al 41.
Repito, así se inició el Evangelio, así se inició la iglesia hace 2000 años, en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya tiene usted Hechos 9? Del 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula, escuche, discípula, no simpatizante. ¿Usted es discípula? ¿Usted es discípulo o es simpatizante? Llamada, ¿cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos otra vez, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. Pedro no preguntó: ¿y de cuánto es la ofrenda? ¿Verdad? Porque así hace. Invitas a uno, pues necesito un hotel de 5 estrellas. ¿Y cuánto me vas a dar de ofrenda? Para que hagamos un balance de lo que se vive, lo que se predica dentro de aquellos que se dicen cristianos. ¿Está conmigo? Bendito sea Dios. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas ayudaba mucho a las viudas. ¿Usted ayuda a las viudas? ¿Y su mamá es viuda, la ayuda? Bendito Dios. Versículo 40. Entonces sacando ¿a quién? A todos. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué cosa hizo Pedro? Lo que tiene usted que hacer: orar. Pedro esperó la palabra, escúcheme bien, el rema de Dios. Oró preguntándole a Dios qué era lo que tenía que hacer, y Dios le contestó. Y cuando le contesta, le dice a Tabita: levántate, porque Dios le dio la palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué sacó a todos? Porque él mismo sabe, ¿sí?, que él no quería ser visto, sino que vieran el poder del Evangelio. No se trata de que tú te luzcas, sino que sea glorificado el Señor a través de nuestra vida. Bendito sea Dios. Romanos 1:16, no lo busque, ya se lo dije la tercera vez. El Evangelio es poder de Dios para toda aquel que cree. Esos discípulos del inicio del Evangelio tenían características. Una de ellas, aquí lo hemos dicho, Hechos 15:26. Si usted es uno de ellos, como mujer u hombre, qué bueno. Entonces el Señor lo va a tomar en estos últimos tiempos. Pero si no es uno de ellos, pues dígale al Señor que quiere ser uno de ellos. Hay esperanza. Hechos capítulo 15, ¿lo tiene? Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Esos son los que se va a llevar el Señor en el arrebatamiento. Hombres y mujeres que se han rendido al 100% al Señor.
¿Cómo se necesitan de esos hombres y esas mujeres? De veras, en un trato con Dios. Segundo de Timoteo 2. Versículos del 11 al 13. ¿Ya lo tienen? Segundo de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 13. Ahí está. Palabra fiel es esta. Escúchela. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa esta palabra? Si somos muertos con Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando venimos a Cristo, nosotros ya morimos a nosotros mismos. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si morimos juntamente con Él, ¿me estoy dando a entender o no? Si cuando usted viene al conocimiento de Cristo y nace de nuevo, usted ya murió con Cristo. Ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espero estar explicando. Ya no vivo yo. Aquí lo dice. Si somos muertos con Él, lea su casa Romanos 6. Romanos 6, bueno, vamos a leerlo porque si no, creo que no me supe explicar. Lo siento mucho. Ore por mí para que el Señor me ayude. ¿Ya tienes Romanos 6? Versículo 3. ¿Lo tiene? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, muertos con Él? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Me expliqué ya más? Lo que dice Timoteo, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12, versículo, si sufrimos por el Evangelio, no porque hagas cosas indebidas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué dice? Él también nos va a negar. Versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Platicaba yo con mi esposa hace tiempo de un cantante cristiano que nada más tomaba el versículo 13, no tomaba los demás, y le decía a los que estaban ahí en el evento de música, aunque yo sea infiel, Él es fiel. Amén. Se escuchaba el grito. Hermanos, Dios es fiel a sí mismo, no a ti. Por favor, por favor, por favor, Él es fiel a su palabra. ¿Sí? Él es fiel a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Él cumple su palabra. Él no engaña. Si tú eres un infiel, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Dios no trata del mismo modo a los fieles que a los infieles. Dios es fiel a sí mismo, a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Él lo que dice lo cumple. Iglesia, necesitamos volver al principio. Necesitamos volver al principio. Salmo 11:3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Volver al principio. Al principio, al Génesis. ¿Cómo se inició la iglesia? ¿Usted cree que lo que hay a nivel mundial es iglesia? No, hermano.
Pero Dios se ha guardado siempre un remanente fiel. Siempre. Tanto con los judíos como con los cristianos. El cristianismo, desde que se inició en el Pentecostés, Hechos 2, hasta este momento ha tenido hombres y mujeres fieles. Siempre, siempre. Muchos hacen mucho énfasis en la Reforma, en el siglo XV, con Martín Lutero, Savonarola, Juan Calvino. Qué bueno, pero ahí no se inició la iglesia. Ahí no se inició hace 2000 años, en el aposento alto con 120 discípulos de Cristo. Y nunca ha dejado de tener Dios un remanente fiel. Los cátaros, los valdenses, todos esos grupos de cristianos que fueron asesinados por la iglesia romana. Siempre ha tenido un significado. Ha sido derramada mucha sangre para que el evangelio llegue a tu vida y para que tú te quedes así sentada y sentado y no haciendo lo que Dios dice y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, pero tal parece, como dijo alguien, la gran omisión. Les decía yo al principio, estamos en el 9º mes. ¿Cuánta gente ha recibido la palabra de Dios a través de ti? Necesitamos cumplir con la gran comisión que dejó establecida nuestro Señor Jesús. Les dejamos la gran comisión a otras personas que se llaman evangelistas. No. Pero es un evangelismo personal, donde tú estás, tú eres la luz, donde tú vas, tú eres la sal. Te sazona alrededor con la palabra. Les voy a recordar lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Les dije, aquí cantamos hace rato que queríamos servirle al Señor, y pues que te agarre la palabra del Señor y que te saque de esa pereza espiritual que luego tenemos. Mateo 28, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 18 al 20. Así dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como el Dios hombre, porque Él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero Él vino a ganar la batalla como hombre. Versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú y yo estamos haciendo esto, el Señor dice que va a estar contigo todos los días, pero si no lo estás haciendo, no vais a pensar que va a estar contigo. Por favor, aquí está en la palabra. Cuidado, porque tenemos un alma muy engañosa. La gran comisión va más allá del evangelismo. Se les ha de enseñar que guarden los mandamientos de Cristo tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. La meta del discipulado, ¿cuál es? Es llegar a ser como Cristo. La meta de un discípulo es llegar a ser como Cristo. 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Usted y yo tenemos que imitar a Cristo en su conducta moral. Ser limpios de pensamiento, no maltratar a las personas, no ser contenciosos, o sea, peleoneros. Esa es la meta del Espíritu Santo.
llevarnos a la imagen y semejanza de Cristo. No hay otra meta. Si para ti la meta es el ministerio musical, pues qué triste meta tienes. O para mí ser pastor, qué triste meta. Pablo se los dijo, nos los dejó escrito: no es que pretenda haberlo alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación, ser igual en su conducta de Cristo. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, para seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a seguir? Primer paso, negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Y luego tomar mi cruz. Y luego seguir a Jesús. Ahí están los 3 pasos. Negarte. Negarte a muchas cosas, aún aquellas que te parecen lícitas. Negarte para que en las manos del alfarero Él haga de ti algo especial. Las manos del alfarero te amasa. Si el barro sintiera cómo lo agarran los barros para amasarlo, ¿se ha visto cómo hacen? Hasta los agarran así, y luego les hacen así, y luego cuando ya está formado el vaso, ¿qué hacen? Lo meten al horno. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Te amasa y luego te mete al horno. Ahí le va dando vueltas un poquito. Ay, Señor, ¿verdad? Pero señores, ¿qué pasó? Y me aventó el carro, y me aventó la mamá. No seas contencioso, bendícelo. Bendice al que te trajo. ¿O no es así? Digo, cositas pequeñas. Avienta el carro y ahí sales tú, ¿verdad? ¿Aquí? No. ¿Qué tal? No. Y te ve un cristiano y dice, ay, Dios mío. No nos podemos esconder de Cristo. Él te quiere muerto, ¿sí? Para que Él viva su vida. Es un evangelio de muerte. El que pierda su vida por mí hallará. Y ese evangelio no les gusta mucho. Si predicáramos el otro, aquí estaría lleno. Puras promesas. Y las promesas son más de 30,000 promesas aquí. 30,000 promesas. Pero si haces lo que Dios dice, si no lo haces, no pasa nada. Maridos, tratar a sus mujeres como vaso más frágil. A mí me gusta siempre ir al matrimonio, porque ahí está la base de todas las cosas, el matrimonio. Maridos, tratar a las mujeres como vaso más frágil, pero Señor, mi mujer parece un vaso de licuadora. No me hace. Pero Dios lo dice, y no es fácil tratar a la esposa como vaso más frágil. No es fácil. Lo digo por experiencia. Y ahí está mi esposa, 47 años de casados. Hasta que ya no queremos subir al ring, ya queremos vivir los últimos días de otra forma como Dios quiere, porque honroso es a todos el matrimonio y el hecho es invencible. Y hermano, para llegar a esto, a ser imagen de semejanza de Cristo, tiene que ser una enseñanza sistemática. Jesucristo pasó 3 años con sus discípulos, día, tarde y noche. No estoy diciendo que pases conmigo día, tarde y noche, ¿no? Pero con Cristo sí lo puedes pasar. Hacerte una agenda con Él. Haces tu agenda a las 5:30 de la mañana. Hermano, entro a las 6, entonces a las 4:30 de la mañana. Empieza tu agenda. Leer tu Biblia. En la mañana leo 5 capítulos del Antiguo Testamento y en la noche otros 5 del Nuevo Testamento, para que vaya embonándose la enseñanza adecuada, y vas a ver qué cambios van a haber en tu vida.
Te vas a ver diferente, te vas a sentir diferente. Vas a querer más de Cristo, porque Él te enamora. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir? ¿Cuántos años tienes de cristiano y de cristiano? Yo tengo 37 años de ser cristiano. Y mis primeros 10 años fueron pérdida por no tener una enseñanza adecuada. Pero quería yo conocer al Señor. ¿Cuántos años has perdido? ¿Vas a seguir perdiendo? El tiempo es algo que no se recupera, el dinero puede recuperarse, pero el tiempo no. Y yo creo que ya es tiempo de que te sumerjas en el río del Calvario, en la sangre de Jesús, y empieces y afiances tu mirada, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, y seguir hacia adelante. Ni voltear a la izquierda ni a la derecha, y menos hacia atrás, porque te puede pasar lo que le pasó al esposo de Lot, ¿verdad? Se volvió sano. ¿Qué estamos haciendo? Ninguna hazaña, escúchenme, ninguna hazaña de los más grandes héroes de la historia universal de cualquier nación se compara con la tarea tan llena de honor que Dios ha concedido a los que llevan a cabo la gran comisión. Esos héroes se quedan por allá. El verdadero cristianismo es misionero. El verdadero cristianismo misionero. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, que es el primer mundo, las naciones protestantes. Nosotros somos el tercer mundo porque hemos sido bañados con el falso evangelio de Roma. Pero esas naciones protestantes es el primer mundo. ¿Y por qué? Porque el Señor los ha bendecido financieramente, porque enviaron misioneros a todo el mundo. Iglesias enteras pagaban los viajes de los misioneros, los mantenían por allá. Y como dijo un misionero, yo no voy solo, ellos van conmigo. ¿Quiénes? Los que han apoyado la misión. Usted debería de apoyar en ese aspecto, porque no es nada más el diezmo y la ofrenda. Tenemos Matehuala, tenemos Guerrero. Allá se le está llevando ropa a los de Guerrero cada 3 domingos, cada cuarto domingo, con Víctor el pastor. Allá Matehuala, allá fue Jesús con su esposa. Va a ir alguien, hermano, no se lo diga a nadie, hermano, tenga, aquí está para un café y le das una cucharita. Es que, ¿verdad? Donde está tu cartera es donde está tu corazón. Pero eso tiene que tratar Dios contigo, porque tú mismo y tú mismo te cierras tu bolsa, porque todo lo quieres para acá. Y vas a diezmar y le metes acá, y como yo digo, le agarras y le apachurras el pescuezo al águila. No diezmes, ya te lo he dicho, no ofrendes, porque si tú vienes, pasas aquí a dar el diezmo, la ofrenda, a la fuerza no te bendice Dios. No lo traigas, quédate con él. Porque hay que dar con hilaridad. ¿Sabes qué dice? Hilaridad, con alegría. ¿Por qué lo das con alegría? ¿Cuánto te perdonó el Señor? Y además tú no le diezmas al pastor, le diezmas a Dios. Y el pastor va a dar cuenta de ese dinero de los santos a Dios. Va a dar cuenta de la enseñanza. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Si tú no puedes ir a un viaje misionero, ve, acompáñalo, acompáñala de alguna manera. Aquí cuando los enviamos, al menos le damos para la gasolina. Para la comida no, porque comen mucho. En una iglesia de poder, hermano, Dios con poco hace mucho. Con poco hace mucho. ¿Sí? Que aquí hubieran 20 locos, el Señor trastorna Saltillo, entregados con Dios. Bendito Dios. Termino. Juan 12, 26. ¿Ya lo tiene? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Dios de la gloria. El eterno Dios. Aquí, me acuerdo cuando estaba en el colegio militar, que le hacíamos los honores a los niños héroes de Chapultepec. ¿Sí sabe de eso? ¿Verdad? Los honores a la bandera, los honores a fulano. Hermano, aquí dice que si tú le sirves a Dios, a Cristo, Dios te va a honrar. Y no te va a honrar en los secretos, sino te va a honrar en el público. Imagínate que Dios te honre. ¿Qué más quieres? El Evangelio se ha abaratado mucho, amados hermanos, pero el Evangelio no es barato, te cuesta la vida. Hay gracia barata que no funciona. Un joven cristiano fue designado por la iglesia para ir al campo misionero. Y en su niñez había sufrido una parálisis y todavía en su edad de joven como adulto daba muestras de cojear en la tierra. Se estaba llevando a cabo el servicio en la iglesia para despedirlo al campo misionero. Y se le acercó un hombre adulto, de esos que hay muchos, y le dijo así con voz ronca, ¿no? Como molesto. Se acercó al joven y le dijo: ¿cuál es la razón de que envíen cojos a los campos misioneros? Y le contestó el joven: porque los sanos no quieren ir. Porque los sanos no quieren ir. ¿Cómo estás? Vas a empezar a que te enfermes y Señor, sáname. Ahorita que tienes la fuerza, ¿por qué no te ofreces al Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable? Que es nuestro culto racional. Para eso fuiste llamado, para predicar el Evangelio, no para estar sentado o sentado. ¿Vas a seguir así? Allá tú con Dios. ¿Sí? ¿Por qué envían a los cojos? Porque los sanos no quieren. Tú tienes un campo misionero, tu trabajo es un campo misionero. Estás en la facultad, la escuela es tu campo misionero. Alrededor de tus vecinos, tu colonia es tu campo misionero. Y cuando lo vas haciendo así, el Señor está viendo y viendo, y de repente toma tu vida y empieza a hacer cosas maravillosas en ti y a través de ti. Hacen falta 2000 años y todavía hacen falta misioneros. Todavía tiene que seguirse orando: Señor, envía obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y tus obreros son pocos. ¿Están dispuestos? ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto? Piénselo, no se emocione. Piénselo.
A mí no me gusta eso. Bueno, no. Piénselo y después diga amén. Porque no se trata de manipular a la gente. Es demasiado serio. Proverbios 11. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Hay mucha necesidad. ¿Dónde? Aquí en esta ciudad. Aquí en esta ciudad hay mucha necesidad. ¿Qué te estorba? Piénsalo. ¿Qué te estorba? Porque Dios no es Dios de los perezosos, ¿no? Somos un ejército de Dios. Un ejército. Si tú tienes el Espíritu Santo, te metes con Dios y ese Espíritu Santo va a moverte y se va a mover. Ministros de fuego, donde los demonios van a temblar al oír cuando tú estás orando, porque ellos tiemblan al oír el nombre de Jesucristo en labios santos, en labios que no dicen mentira, en labios que sirven para alabarlo y bendecirlo, para adorarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás dispuesta a que Dios trate contigo? Ponte de pie, por favor. Él sabe lo que estás pensando. A lo mejor te aburrió todo el tiempo de lo que estoy diciendo. No era mi intención. Pero analiza tu vida. Este pueblo he creado para mí, dijo el Señor a través del profeta Isaías. Mis alabanzas publicará. ¿No has visto lo que puede hacer Dios con un hombre y una mujer entregado al 100% al Señor? Cosas grandes. Cosas grandes. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Cierra sus ojos, por favor. Esto no es un juego. En ello nos va la vida eterna. Y dice la palabra que nadie se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Repito, ¿qué has hecho en 9 meses de este año? ¿A cuántas personas le has hablado de tu Cristo? ¿Cuántas personas que les diste un folleto, lo rompieron y te lo aventaron en la calle, digo en la cara? Así me ha pasado a mí. Y han estado a punto hasta de golpearme. Por eso te digo que el poder de Dios puede fluir en tu vida si tú le dices al Señor solamente esto: heme aquí. Con todo tu corazón. No te comprometas conmigo. El Señor no quiere promesas tampoco. Padre, Señor, la palabra que tú me diste ya les dice. Creyendo, Padre Celestial, que así como se inició la iglesia con ese poder, así va a terminar, Padre. Este lapso Señor, de 200 años donde se ha metido tanta cosa del mundo a la iglesia, tú vas a limpiar tu viña. Así lo dice tu palabra, que te vas a sentar para limpiar tu viña. Límpianos, Dios. Límpianos, Padre. No nos dejes así como estamos. Que el tiempo que nos dejes aquí en la tierra sea de utilidad para ti, Señor. Que dejemos de estar buscando lo nuestro para buscar lo tuyo, Dios. Las almas. Ayúdanos, Padre. Si estamos en pecado, perdónanos, Padre bendito Dios. Padre celestial, porque si vemos con claridad la Biblia, Padre dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado delante de ti, Señor. Aquí hay personas que han aprendido a hacer lo bueno. A lo mejor ya lo dejaron de hacer. Se cansaron, Padre. Sopla vida en este momento en ellas y en ellos. Dile, Señor, que quieres tomarlas para ti y que quieres que sean de utilidad en tu reino aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, Padre celestial, y a mí también, Señor. Yo también necesito más de ti, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias, Padre. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Se sientan 2 segundos, ya llevan una. Permítanme un segundo.
Están con nosotros Adriana Salazar.